Hermano, antes de empezar a orar, que voy a orar por cada uno de ustedes, aquellos que tengan una petición especial, la pueden poner, también vamos a orar por ella. Yo tengo una palabra que el Señor me ha puesto, y es que a veces quizá personas no conocen cómo surgió lo que es lo que somos los cristianos, los creyentes. Sabemos que todo empieza ese movimiento después que Juan el Bautista empieza a predicar lo que era la venida del Mesías, del Cristo. Y después viene nuestro Señor Jesucristo y dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a todos los que recibieron se han hecho o se han constituido ser hijos de Dios. A través de su Hijo amado Jesús somos reconciliados a través de la fe en creer en Jesús de la gracia. Bueno, hermano, en el primer siglo, hermano, después de la crucificación y resurrección de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús, el Señor le dice a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio a todo que crea, a todo el que crea, a todo el que oye la palabra y crea, ese será salvo, a todo el que confiese que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Bueno, hermano, pero por temor, los israelitas en ese tiempo, los judíos estaban esclavizados en el imperio romano, hermano, y estaban subyugados por ese imperio romano, hermano querido, y se les hacía difícil predicar el evangelio. Y ellos por temor se quedaron ahí y no salieron, y el Señor le había dado una instrucción, hermano, que fueran a predicar el evangelio y para que las personas crean y conozcan la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Pero ellos por temor no quisieron salir de la ciudad, se quedan ahí. Pero dice la palabra que hubo una persecución a aquellos creyentes, esos primeros creyentes en Jesús, una persecución. Y la palabra dice que en esa persecución un joven llamado Esteban, el Espíritu Santo lo llenó de autoridad, y predicando la palabra dice que fue apedreado, y conocemos ese mártir, por ese creyente que murió por el evangelio, por la verdad, hermano, por predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, el evangelio de gloria. Y vemos qué pasó con Esteban. Pero vemos que después de la muerte de Esteban, hermano, yo me imagino que esos reyes, Herodes en ese tiempo y Claudio, que eran unos asesinos, unos crueles, yo me imagino que dijeron, bueno, ya ese movimiento de creyentes se va ahí, ya ese movimiento de creyentes ya no va a seguir, porque ya matamos a uno de sus primeros predicadores, de su primero creyente, que tuvieran el valor de morir por la palabra, morir por la verdad, y que tuvieran la fe y no negan lo que ya se le había revelado, hermano. Se mantenían firmes creyendo en Jesús, independientemente que ese mártir Esteban fue apedreado y murió. Pero después de ahí los otros discípulos entendieron que ellos tenían un deber, hermano, un deber de seguir predicando el evangelio. Pero Herodes y esos reyes de ese tiempo, como tenían el poder y la grandeza, dirán, bueno, nosotros somos los que tenemos el poder aquí, nosotros tenemos la autoridad aquí, en ese tiempo los soldados romanos, en ese tiempo lo obedecían porque eran los reyes de ese tiempo y estaban en el imperio romano, y dirán, ellos por temor lo van a seguir predicando a ese Cristo que ellos siguen creyendo, que ellos siguen, lo vamos a seguir amenazando, lo vamos a encarcelar, lo vamos a torturar, lo vamos a encadenar, lo vamos a azotar, y ellos van a desistir de seguir predicando, porque en su mente dicen, nadie por nada, porque eso es lo que piensan, nadie que murió, ellos decían que era su Mesías, su rey, no puede ser que a él se crucificó y no le hizo nada por él, viendo nada más de la parte física, no de la parte espiritual. Ellos van a seguir creyendo en ese libertador que ya para Herodes y para Claudio ya Jesús murió y ya no había nada que hacer. Hermano, pero los apóstoles saben que al rey que le servían resucitó y está vivo. Nosotros no le servimos, hermano, a un muñeco. Nosotros le servimos a Jesús. Jesús está vivo. Jesús está sentado a la diestra del Padre.
El Dios que nosotros le servimos está vivo, resucitó y está vivo. Bueno, y después los apóstoles siguieron predicando el evangelio, pero Herodes y Claudio en ese tiempo pensaban que persiguiéndolo ellos iban a desistir de que sigan predicando a ese Jesús, a ese tal Mesías, a ese Hijo de Dios. Pero ellos siguieron firmes, hermano, y predicando. Y hoy yo le traigo lo que es la protección de Dios para la gente que son fieles, que creen en que uno le sirve a un Dios vivo, un Dios de poder. Y primero yo quiero irme a un salmo, hermano. Yo siempre, los salmos tienen mucho poder, pero hay personas que no tienen, no tienen el entendimiento y tienen los salmos que lo que hacen que lo abren, el Salmo 91, y lo tienen como un amuleto, como una protección, hermano, pero no conocen el mensaje espiritual que tienen los salmos. Tienen poder, hermano, sí, tienen un poder glorioso y poderoso, pero necesitamos saber, no solamente que agarremos y abrimos los salmos, solamente en el 91 lo ponemos como un amuleto, sino el mensaje espiritual que trae los salmos, para que nosotros conozcamos y tengamos la fe del poder de los salmos a través de la palabra. Y hoy quiero leer el Salmo 34, el versículo 7 y 8. Y es un salmo un salmo de protección, hermano, un salmo poderoso. Pero yo quiero darle un mensaje base a este salmo, que va a ser más allá de lo que la persona quizá tienen un entendimiento que cómo utilizar los salmos. Y quizá lo mal usan o quizá caen en un error espiritual, hermano. Yo quiero leer el Salmo 34 y leer el versículo 7 y 8. Por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Salmo 34, versículos 7 y 8. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, que bueno nuestro Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Bueno, yo le voy a hablar como en el libro de los Hechos vemos el ángel de Jehová, el ángel de Dios, defendiendo a los apóstoles. Y yo quiero leer el Hecho 12, desde el versículo 6 al 19, hermano. Hecho 12, el versículo 6 al 19. Aquí los apóstoles están siendo perseguidos por Herodes en el tiempo de los romanos. Y el apóstol Pedro, hermano, fue encarcelado en ese tiempo. Y vamos a ver cómo Dios libró al apóstol Pedro de ese encarcelamiento. Cómo aquí vemos algo sobrenatural, hermano. Una liberación sobrenatural que Dios intervino en la liberación de Pedro, estando Pedro en la cárcel. Y ahí, por eso fue que le leí el Salmo 34, para que veamos cómo pasó todo. Lo voy a leer desde el 5 para que escuchen el contexto. Hechos, capítulo 2, igual desde el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, oye el mensaje que yo quiero que para todos. Dios le bendiga a Jordi. Y Dios le bendiga a los hermanos que están ya pidiendo su oración. Vamos a orar por ellos. Mari Martínez, yo quiero... Ore por mi hogar que estoy terminando de construir. Por oración por su hija. Pastor, oración por insomnio desde pandemia. Tomo pastillas para dormir. Hermanada Velera, en el nombre de Jesús, eso se va a romper esta noche, hermana. Para que usted no siga tomando esa pastilla. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga. A todos los hermanos, María, buenas noches, presente, bendiciones para usted y su familia, María Bastida, Dios le bendiga, hermana, a todos los hermanos. Las oraciones las vamos a orar, hermano, en breve, nada más le voy a hacer esta lectura bíblica, hermano, y vamos a empezar ese tiempo de oración, porque yo sé que esta reflexión que yo tengo aquí para un hermano, quiero orar por mi familia, Jordi, vamos a orar por su familia, mi hermano Jordi. En el nombre de Jesús, porque el Señor haga la obra. Santo Dios. Y toda la oración que los hermanos tengan ahí, vamos a orar por ella, hermano.
Solamente le pido un segundo y para que escuchen esta palabra, hermano, que sé que va a ser de bendición. Hermano, y aquí vemos a Pedro encarcelado, pero lo que me llama la atención de este versículo es que dice, y así que Pedro estaba custodiado, ya estando encarcelado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, oración a Dios por él. Vemos como la iglesia, como los hermanos, la palabra dice que donde hay más de dos en su nombre, está Dios ahí en el medio, hermano. Esta oración no cae vacía, no cae en el vacío, hermano. Las oraciones que uno hace entre hermanos, eso es algo poderoso. Eso mueve, hermano, el trono, el reino de los cielos. Aquí vamos a ver cómo esa oración movieron lo que es la parte espiritual, lo que es el reino de los cielos, hermano, a favor de Pedro, estando encarcelado. Dice, y la iglesia hacía sin cesar oración, hermano, aquellos que se cansan, que piden oración y tienen un día y 2 días y ya no la quieren, no quieren seguir orando ni pidiendo, hermano, que no le mengue la fe, siga creyendo que el Señor sabe a su tiempo cuándo va a ser la obra, hermano, pero hay que seguir orando. Decía oración sin cesar, decía a Dios por él, por Pedro que estaba preso. Y vamos a seguir el versículo 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice el 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vemos que aquí como la mano divina del Señor intervino en el encarcelamiento de Pedro y fue liberado por el ángel del Señor, dice la palabra. Versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Oye, hermano, era algo tan sobrenatural que el mismo Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Cómo el ángel lo estaba liberando. Dice, sigue el versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de todo del pueblo de los judíos, dice, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo? Calamidad, destrucción y que el evangelio no se siguiera predicando. Esa era la intención del enemigo, pero el Señor intervino y salvó a Pedro. Bueno, hermano, aquí vemos cómo el Señor intervino y salvó a Pedro. Mire, en ese tiempo a los seguidores de Cristo se les llamaba creyente. Pero desde ahí en adelante se le empezaron a llamar cristiano. O sea, creyente cuando usted cree en Cristo, cristiano ya es cuando usted entrega su vida a Cristo. O sea, que usted ya es un seguidor de Cristo, que usted padece por Cristo, que usted reconoce que le ha entregado su vida a Cristo. Por eso ya ahí empiezan a pasar a ser ya cristianos. Ya no son un simple creyente. Simplemente, hermano, la palabra dice que hasta los demonios creen, pero dicen que tiemblan. O sea, una diferencia, creen pero tiemblan.
Es una diferencia el creer. Aquí decimos de una forma jocosa que hasta la gallina creen. Hermano, aquí dice que después de ahí en adelante a los cristianos se les cambió la forma de llamarlo, a los creyentes, y se les llamaba cristiano. Y es una forma de decir que ya eran una persona que simplemente no era algo pasajero, hermano. No era algo porque a un grupito se levantó con creer en algo que ellos inventan, hermano, sino cristiano. Cristiano es una persona que por el amor a Cristo, por la verdad de Cristo, ya no le importaba lo que era su vida terrenal. ¿Por qué? Porque ellos sabían ya, ellos tenían una promesa de una vida eterna. Y ellos sabían que aunque ellos padecieran por el evangelio aquí, aunque le pasara lo que le pasara aquí, ellos iban a tener una eternidad con Dios ya, porque sus almas ya estaban salvas, porque ya ellos le entregaban su vida a Cristo. Ya ellos vienen siendo esos cristianos ya, esa persona que ya no vive en ellos, sino Cristo vive en ellos. Así mismo como decimos nosotros, aquella persona que hemos visto el poder de Dios, la mano de Dios en nuestra vida. Nosotros ya no somos nosotros, es Cristo que vive en nosotros, el amor de Cristo vive en nosotros. Esa es la diferencia, hermano, del que le entrega la vida a Cristo y aquella persona que quizá vienen por un milagro, por una circunstancia X, por un tiempo y después ya se olvidan, ya no siguen, o si oran por un tiempo, ya no vuelven a orar más, tienen poca fe, hermano, no se mantienen firmes, son inestables. Bueno, aquí ya vemos cómo los creyentes de ese tiempo empiezan a afirmarse. Y justamente en la persecución, hermano, dice la misma palabra que las tribulaciones produce fe, hermano. Y la fe produce esperanza. Y es que nosotros tenemos que tener fe, que no importa lo que estemos pasando, no importa las circunstancias, si nosotros le entregamos la vida a Dios y nos mantenemos firmes, el Señor va a tener control de nuestra vida. Y Él de una o de otra forma va a buscar la forma de cómo liberarnos y guardarnos. Pero aquella persona en ese tiempo, vemos como Pedro fue liberado y siguió predicando el evangelio de salvación. Pero ese que lo entró a la cárcel, Herodes, ese que tenía ejército a favor de él, ese que tenía mucho poder terrenal, y que se burlaba de los creyentes y de los cristianos. Yo quiero leer en el mismo versículo 12 cómo terminó Herodes. Cómo terminó Herodes. Y Pedro siguió predicando el evangelio lleno de poder, de gloria. El Señor lo usaba grandemente, milagros. Dice la Biblia, hermano, que hasta la sombra por donde Pedro pasaba sanaba a la persona, hermano. Hasta la sombra. Y vemos cómo el Señor usó a Pedro grandemente. Pero ¿qué le pasó a Herodes? Ese que persiguió la iglesia primitiva, que encarceló a Pedro. Y antes de encarcelar a Pedro, ya él había matado a Santiago, hermano, que eso yo no se lo leí. En el versículo 11 vemos que él mata a Santiago. O sea, él manda a matar a Santiago y después manda a encarcelar a Pedro. Pero vamos a ver cómo terminó Herodes. Y vamos a leer en el mismo 12. Y vamos a leer el versículo del 20 al 25, hermano. Para que usted vea cómo terminó ese que se creía que la mano del Señor nunca le iba a tocar. Vamos a seguir en el 12 y vamos a leer el versículo 20 hasta el 25. Miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 12. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blatos, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey, por el del rey. Dice: y un día señalado, hermano. ¿Usted qué quiere decir esa palabra? Un día señalado, hermano. Usted no sabe cuándo usted va, aquí se le está predicando el evangelio, usted no sabe cuándo le llegue ese día, hermano.
si hoy, si mañana, si en 20 años, en 30 años. La idea es que hay una realidad, que algún día vamos a partir de aquí. La diferencia es cómo usted parta. Y aquí dice un día señalado. ¿Por qué dice un día señalado? Porque ya Dios había determinado un día para Herodes. ¿Para qué? Para Dios hacer la justicia por lo que él le había hecho a los discípulos, a los apóstoles, que lo había perseguido, lo había maltratado, lo había encadenado y lo había torturado. Y dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales. Oye, hermano, lo que dice la Biblia, esto tiene un mensaje poderoso para la gente que no creen en la parte espiritual, hermano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y dice, vestido de ropas reales, hermano, ese día donde carnalmente, vamos a poner físicamente, él se sentía que él estaba protegido, hermano, donde todos sus generales, todos sus guardias estaban en pie cuidando al rey. Cuando él se ponía las ropas reales, hermano, ya él representaba su esencia como, aquí como ese rey de ese tiempo de los romanos, que ellos se hacían llamar reyes. Y ellos se sentían como unos dioses. Eso era su forma. Ellos se creían más grandes que todo el mundo y no pensaban que ellos algún día iban a partir de aquí y que el único aquí grande es Dios. Aquí está hablando que terrenalmente él se puso semejante a Dios. Por eso dice, Herodes vestido de ropas reales, dice, se sentó en el tribunal y les arengó. Eso fue, es que sí, que como que lo amonestó, o tuvo un diálogo con las personas que vinieron a visitarlo. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Aleluya. Eso es que en el versículo 22 estaban exaltando a Herodes, que Herodes era como un dios aquí, estaban adorando a Herodes, hermano. Y dice que dice el versículo 23, dice, y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró, comido. Ay, hermano, ¿usted sabe cómo murió Herodes? Se lo voy a leer en el versículo 23. Y expiró Herodes, comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya, gloria a Dios. Herodes murió lleno de gusano, hermano. El que se creía Dios, un ángel lo hirió. Y dice más para abajo ahí mismo, y la palabra de Dios seguía multiplicándose. Hermano, han pasado 2000 años después de eso. Miren, hermano, cuánto, 2000 años. Y la palabra de Dios, este siervo que está aquí la sigue predicando. Y para la gloria de Dios, hermano, hasta que Cristo venga, se va a seguir predicando la palabra de Dios. Dice la Biblia que ni la puerta del Hades ni el infierno prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Seguiremos predicando el evangelio de salvación, el evangelio de poder, y que Cristo sana y que Cristo liberta. Mientras Dios no tenga aquí, hermano, y el que se oponga, el Señor va a hacer justicia. Dice la palabra que no nos venguéis nosotros, sino que le dejen al Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, vamos a entrar el tiempo de oración. Espero que la palabra lo haya edificado. Cómo empezó todo esta revolución de los creyentes hasta que pasamos a los que somos cristianos. Y hermano, no se queden simple creyente, hermano. Si usted cree en Cristo, usted sabe que por Cristo va a padecer persecuciones por la palabra, por la fe. Pero si usted es creyente, que usted sabe quién murió por usted, usted se va a mantener firme, hermano. Y cualquier herecito, cualquier cosita no lo va a dejar, no lo va a hacer mover, cualquier fábula. Hermano, la fe ha menguado. La gente tiene poca fe, la gente no ora, la gente no le pone la cosa a Dios. La gente está más involucrada en la cosa del mundo. Pero hermano, yo le voy a decir lo mismo que le pasó a Herodes, hermano. Miren,
según la Biblia, nosotros estamos en principio de dolores. Y en principio de dolores dice la palabra que el mundo irá de mal en peor. Dice Mateo 24, habrá guerras, rumores de guerra, habrá hambre, hambruna. Muchos de los que estamos aquí, que somos de esta generación, estamos a decir que aquí ahora mismo convergen como tres generaciones, lo que son la Millennium, la Boomerang, la Baby Boomerang, son como tres generaciones que ahora mismo estamos convergiendo al mismo tiempo. Y ahora mismo en esta misma época, en este mismo tiempo, y cada día más la persona se van apartando de las cosas de Dios, cada día más la persona van buscando menos de las cosas de Dios, pero sabemos que una generación ya con tanto desarrollo, con tanta tecnología, nunca iba a imaginar que hace 3 años aproximadamente todito íbamos a amanecer, hermano, trancado y con un tapaboca en la boca aquí, por una enfermedad a nivel mundial. Todo el mundo ya sabe cuál es el nombre de esa enfermedad, la pandemia. Eso fue, hermano, de repente, una pandemia se genera como por los lados de China, por esos lados, y en menos de una semana, 2 semanas, 15 de un mes, ya estaba a nivel mundial. Empezaron a ponerse restricciones, empezaron a cambiar cosas, hermano, que yo a veces me ponía a pensar hasta incoherencia, que yo decía, pero que aquí hay algo que no combina. ¿Cómo hacen una fila dentro de un banco que la gente estaba dividido a tantos metros, pero la misma gente que estaba ahí afuera estaban todas pegadas? O sea, todo como que ni había yo sé que por el temor, pero ahí mismo nos vamos. Cómo la humanidad entra en temor fácil, cómo la humanidad se deja manipular fácil. Porque cuando no conoce algo, cuando está pasando algo que no entiende lo que está pasando, el temor lo hacen hacer hasta locura, hermano. Mire, aquí en República Dominicana hay una cosa que es la donde sacan la licencia. No sé si en algún país le ha pasado lo mismo. El proceso de la licencia aquí, lo que es el carnet del aprendizaje, una persona en menos de un mes, 2 meses, el proceso le salía su carnet de licencia en como 2 meses, 3 meses lo máximo. Hermano, yo llegué a ver la cita que ponían a un año y medio. Y algo incoherente, es como que el mundo de repente ya no sabía qué hacer, ya la gente se lo olvidó, a la muchacha que estaba en la computadora se le olvidó ya cómo digital, al sereno de ahí ya no sabía cómo decirle a la gente que entren al sitio, todo un descontrol, todo, o sea, algo que se hace en 2 meses había que hacerlo ya en 2 años. Y todavía la época de aquí siguen todos esos problemas. Cosa que se hacía en 3 meses, en 4 meses, hermano, se está haciendo en 2 años. Aquí los pasaportes para sacarlo están durando. Hay gente que duran hasta 1 año para sacarlo. 8 meses, 5 meses. Un pasaporte, el VIP era en un solo día que se sacaba. En un solo día, hermano. Y hay gente que tiene hasta 6, 8 meses cogiendo lucha para sacar un pasaporte. El mundo, de una forma extraña, empiezan a cambiar tantas cosas que uno dice que hay algo que no está bien. Y así la palabra dice que en los últimos tiempos el mundo va a cambiar a sí mismo. Las cosas van a cambiar de una forma que no va a tener explicación humanamente, pero sí la Biblia lo va explicando, hermano. Espero que los hermanos que se conectan aquí, el Señor tenga la misericordia de que se puedan seguir alimentando de la palabra para que puedan entender por qué el mundo llega a ese temor, por qué las personas empiezan a actuar de una forma extraña y cómo empieza una manipulación desde la ONU, desde lo que tienen que ver con la salud, con todos los organismos se van centralizando, se van organizando, cómo hay una agenda 2030, cómo esa agenda se va implantando, que van haciendo cosas a usted, así mismo como yo le dije lo de los bancos, hermano, así mismo está pasando con el alimento. Yo le voy a decir algo. De repente, alguna gente de los poderosos, como Big Gates y esa gente, de repente empiezan a comprar mucho terreno en la pandemia, mucho terreno.
y no había explicación. Bueno, según se ha ido saliendo, están haciendo lo que son carnes sintéticas, hermano. Están haciendo lo que son la carne res sintética, hermano. Eso es como una goma. Eso es algo que aunque digan lo que digan, no tiene la proteína que tiene una vaca como naturalmente se cría. Bueno, de repente la Agenda 2030 empieza a decir de una forma que no es entendible, pero que es una agenda, eso es para debilitar al organismo de la persona, hermano, para que se mueran hasta de una gripe, hermano. Aquí, ahora mismo, hay una gripe y los hospitales se llenan, por una simple gripe se llenan de pacientes. Eh, Todo está como cambiando de una forma extraña, pero al mismo tiempo están surgiendo agenda también que hay que ponerle atención. Ejemplo, eso de la carne sintética está pasando esto. De repente, la Agenda 2030 supuestamente empieza a decir que las vacas son las culpables, los animales, domésticos, que los cerdos, la vaca, los chivos, son los culpables del cambio climático. Que la S que ellos tiran es la que produce el óxido de carbono, produce todo eso, que es la que va dañando la atmósfera. Y con esa, se puede decir, utilizando eso como excusa, ahora quieren que en los supermercados y que el mundo empiecen a comer a carne sintética. Una carne donde no establecen bien cuál es el proceso de eso, ni cuál es el beneficio y si es real. ¿Por qué? Porque todo se hace de una forma, ellos hacen una patente y supuestamente la patente nadie la puede saber porque después la van a copiar. Así mismo fue con la vacuna, hermano. Aquí hay países que la vacuna no llegó, en Haití la vacuna no llegó y los haitianos están toditos ahí vivos y coleando. Y de repente en la vacuna había que vacunar niños, cuando en las estadísticas reales, los niños ninguno, de un país, si murió un niño de COVID de menos de 5 años, de 12 años para abajo, fue mucho, un solo. Por eso son estadísticas que no se lo dicen a la población y la gente no lo sabe. Y de repente ellos hacen patenta de que no la pueden decir y que para que no la copien, pero ahí hay cosas, hermano, extrañas. De repente ahora ya la humanidad va a tener que comer carne de cartón y carne de plástico. Pecado de cartón y pecado de plástico, porque de repente ya son los animales, son los culpables de muchas cosas. O sea que la humanidad cada día más se va degradando de una forma y cada día más el mundo está siendo más peligroso, hermano. Pero aquella gente que tiene la palabra de Dios, que tienen revelada por qué están sucediendo todo eso, por lo menos tenemos un entendimiento y también somos más precavidos, hermano. Así como usted nos ve a nosotros, que nosotros oramos, que nosotros, el Señor nos va cambiando, hermano, el Señor nos da mucha sabiduría, hermano, y nosotros somos cuidadosos, cómo actuamos y cómo vemos el mundo, lo vemos. La Biblia nos enseña que nosotros todos debemos de pasarlo por la Biblia. Todo lo que nosotros nos digan debemos de pasarlo por la palabra. ¿Para qué? Para saber por dónde el enemigo viene, hermano. Dice la Biblia que no ignoréis la acechanza de Satanás, no ignoréis. Y si no ignoréis, no se puede ignorar. Y la idea es que la gente esté percibida. La Biblia nos llama que tenemos que estar alerta, percibidos y observando, hermano, cómo el mundo va cambiando. Y nosotros predicar el Evangelio. Amén. Ya eso fue la palabra que le quise dar, hermano, que haya sido de bendición y vamos a empezar el tiempo de oración. Solamente estar alerta. Siempre tengan